La pequeña, en su silla de ruedas, temblaba por completo mientras un tazón de sopa de calabaza caliente era derramado directamente sobre su cabeza por su madrastra. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras sollozaba de dolor y suplicaba: «Mamá, está demasiado caliente. Me duele mucho». En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe. Su padre millonario se quedó inmóvil. La caja de regalos se le resbaló de la mano al ver a su hija en ese estado tan horrible. Solo pudo pronunciar una frase que dejó a todos en la habitación sin palabras. Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escucharte. Espero que encuentres un momento de reflexión mientras sigues esta historia sanadora, junto con su viaje de coraje y justicia. El gran salón de la mansión Rockefeller resplandecía con una luz brillante. Lámparas de araña de cristal colgaban en lo alto, proyectando su brillo sobre el pulido suelo de mármol, que reflejaba las siluetas de docenas de invitados vestidos con atuendos lujosos. Las risas, el tintineo de las copas y el suave sonido de un piano se mezclaban en una elegante melodía. Entre la animada multitud, una niña de 6 años empujaba lentamente su pequeña silla de ruedas plateada. Ella era Emma Rockefeller, la única hija de David Rockefeller Jr., uno de los hombres más ricos y poderosos de Nueva York. Emma tenía el cabello castaño dorado suave, la piel pálida y unos ojos grandes que siempre tenían un brillo frágil. Desde el trágico accidente en el mar, sus piernas habían quedado paralizadas para siempre. Emma llevaba un sencillo vestido amarillo claro, y sus pequeñas manos sostenían con cuidado los lados de su silla. Ansiaba afecto, anhelaba que una mano suave se posara sobre su hombro. Sin embargo, desde que su madre había fallecido, todo lo que recibía era negligencia y crueldad. La mujer que caminaba con confianza por el salón principal con un llamativo vestido rojo, Hillary Clinton, la segunda esposa de David, nunca había considerado a Emma su hija. Delante de los demás, Hillary siempre parecía elegante y encantadora, su sonrisa tan dulce como la miel. Pero solo Emma sabía que detrás de esa sonrisa ardían la ira y el desdén. Esta noche era la fiesta de cumpleaños de Hillary. La mayoría de los invitados eran figuras influyentes del mundo de las finanzas y la política, ansiosos por ganarse su favor. Entre la multitud estaba Chelsea Clinton, la hermana menor de Hillary, vestida con un lujoso vestido morado, y sus ojos se posaban en Emma con burla y diversión. Al lado de Chelsea caminaba su esposo, Mark Mesvinsky, con un traje azul. Su boca nunca dejaba de soltar comentarios crudos y burlones. Emma intentó acercarse a la mesa del buffet para conseguir un vaso de agua. La densa multitud hacía que maniobrar su pequeña silla fuera difícil. De repente, la rueda derecha se enganchó en el largo dobladillo del vestido rojo de un invitado cercano. Un sonido de desgarro resonó. El vaso de vino tinto en la mano del hombre se inclinó, derramándose sobre la inmaculada alfombra blanca y dejando una deslumbrante mancha carmesí. Todo el salón se quedó en silencio por unos segundos. Luego, docenas de ojos se volvieron a la vez hacia la niña. Emma se quedó inmóvil, sus pequeñas manos apretando fuertemente el reposabrazos, su corazón latiendo en su pecho. Hillary se adelantó rápidamente, su dulce sonrisa aún fija para que la viera la multitud. Se agachó, su voz lo suficientemente alta como para que la oyeran los que estaban cerca. «Cariño, vuelves a ser torpe». Las palabras sonaban tiernas, pero sus ojos brillaban con furia, como si deseara quemar a la niña hasta las cenizas allí mismo. Emma tembló y susurró: «Yo lo siento, no quise hacerlo». Sus pequeños dedos se apretaron tan fuerte contra la silla que se pusieron blancos. Se obligó a mirar a Hillary, suplicando en silencio por el perdón, aunque en el fondo sabía que nunca llegaría. Hillary se inclinó más, susurrando para que solo Emma pudiera oírla: «Pequeña maldición, siempre me humillas delante de todos». Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, tomó un tazón humeante de sopa de calabaza de la mesa del banquete y de repente lo arrojó directamente sobre la cabeza de Emma. El traqueteo de una cuchara de metal siguió cuando golpeó el suelo. La sopa caliente se derramó por los mechones de su suave cabello castaño dorado, empapando el cuello de su vestido y goteando sobre sus pequeños hombros. Rockefeller mima a su nueva esposa. ¿Quién se atrevería a interferir?, soltó Chelsea riendo a carcajadas, señalando directamente a Emma. «Dios mío, esta chica realmente es la maldición de la familia Rockefeller».
Mark Mesvinsky añadió. Parece que esta familia está a punto de enfrentar la desgracia al mantener a una niña lisiada bajo su techo. El sonido de las risas burlonas se mezcló con los tranquilos sollozos de Emma. Intentó limpiarse la sopa que le corría por la cara con sus temblorosas manitas, pero solo la manchó más, empeorando todo. Hillary se mantuvo erguida, su seductora sonrisa intacta, como si lo que acababa de hacer no fuera más que una disciplina. Sus ojos recorrieron la habitación, viendo que ningún invitado era lo suficientemente valiente como para objetar, y su expresión se volvió aún más triunfante. Emma agachó la cabeza, su cabello empapado pegado a sus mejillas, las lágrimas goteando sin parar. No se atrevió a mirar a nadie, solo susurró con una voz quebrada. Por favor, no me odies más, seré buena. En ese momento, la puerta principal se cerró de golpe. El ruido resonó por todo el salón. Todos volvieron la cabeza. Un hombre alto entró, sosteniendo una pequeña caja de regalo, cuidadosamente envuelta en papel plateado. Su rostro era severo, con la confianza de un empresario exitoso. Era David Rockefeller Jr., el dueño de la mansión, que había regresado temprano de su viaje para sorprender a su segunda esposa. Pero la sorpresa nunca salió de sus manos. La vista ante él lo dejó inmóvil. Se detuvo en seco, la caja a punto de resbalarse de sus dedos. Sus dos ojos se fijaron en Emma, su hija, temblando, empapada en sopa de calabaza, sus ojos llorosos mirando al suelo. El aire se volvió espeso y pesado. Las risas murieron al instante. Hillary se estremeció por un segundo. Luego se recuperó rápidamente, ocultándose con una dulce sonrisa mientras se adelantaba para explicar. Pero David no pudo pronunciar una sola palabra. La caja de regalo tembló en su mano, pero era su corazón el que realmente se había destrozado. David apretó la caja de regalo en su mano, caminando rápidamente a través de la multitud que se apartó para dejarlo pasar. El sonido de sus zapatos golpeó fuerte contra el suelo de mármol, agudo y pesado. No saludó a los invitados ni se fijó en sus miradas atónitas. Se detuvo directamente frente a la pequeña silla de ruedas, donde Emma todavía mantenía la cabeza gacha, sus hombros temblando, sus manitas cubiertas de sopa. Se agachó, su voz ronca, ahogada por la ira. ¿Qué es esto, Hillary? ¿Qué acabas de hacer? La atmósfera en el salón se tensó como una cuerda tensa. Algunos invitados se aclararon la garganta. Otros dejaron sus copas en la mesa en silencio. Todos observaban, pero nadie se atrevía a interferir. Hillary se congeló por un segundo. Luego, como si estuviera acostumbrada a enfrentar una exposición repentina, rápidamente se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando mientras las lágrimas caían libremente. Su voz tembló, espesa con una tristeza teatral. David, yo solo quería darle una lección. La niña fue irrespetuosa delante de los invitados. Me sentí humillada. Nunca quise lastimarla. Emma siguió sollozando. Intentó levantar la cabeza, sus pestañas pesadas por las lágrimas, su voz quebrada. Papi, lo siento. No quise hacerlo. No quería que mamá se enojara. Esas palabras le desgarraron el pecho a David. Miró a Emma, vio la desesperación en los ojos de su hija. Luego se volvió hacia Hillary. Por primera vez en años, se dio cuenta de que había una distancia fría e insalvable entre él y su hija. Parte de ella provenía del dolor de perder a su esposa, parte de su propia negligencia al dejar que esa distancia se hiciera más grande. Respiró hondo. Luego habló bruscamente, su voz baja y cortante. Ya basta. ¿Crees que me lo voy a creer? El sonido resonó por todo el salón, golpeando los oídos de todos los presentes. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos se movieron incómodos, saliendo a toda prisa para evitar ser atrapados en el escándalo. Los pasos apresurados, las miradas de reojo, todo revelaba cómo el lujoso banquete se había derrumbado en un espectáculo humillante. Chelsea Clinton, la hermana de Hillary, se adelantó para intervenir. Alisó su vestido morado y sonrió dulcemente, aunque la astucia brillaba debajo de él. David, mi hermana solo quería lo mejor para la niña. No dejes que un momento de ira arruine tu matrimonio. Su voz fluía suavemente, como si estuviera ensayada. Sin embargo, la mirada que le lanzó a Emma contenía puro desprecio. Inmediatamente, Mark Mesvinsky, el esposo de Chelsea, intervino con un tono burlón. Tal vez deberías disciplinar a la niña tú mismo.
Ella arruinó la fiesta, no Hillary. Todos lo vieron. Las palabras burlonas resonaron claramente, haciendo que Emma se estremeciera. Su pequeña mano se aferró con fuerza a la tela de color amarillo pálido de su vestido. David giró sus ojos, afilados como cuchillas. Abrazó a Emma, su mano fuerte descansando firmemente sobre su hombro, tirándola cerca de su pecho. En ese abrazo, Emma se sintió tan pequeña que le traspasó el corazón. Levantó la cabeza y miró directamente a Hillary, su voz rechinando a través de los dientes apretados, cada palabra pesada como un golpe de martillo. A partir de este día y ya no tienes derecho a tocarla. La declaración silenció todo el salón. Los susurros murieron al instante. Hillary se congeló, sus labios apretados, su rostro momentáneamente sin color. Pero solo unos segundos después, agachó la cabeza y se secó las lágrimas con la esquina de un pañuelo de papel. Su mano temblaba mientras sostenía el papel arrugado. Sin embargo, en la comisura de su boca apareció una curva fría. Susurró, lo suficientemente bajo como para que solo Chelsea la oyera. Pagarás por esto. En ese instante, Emma levantó la cabeza de nuevo, sus ojos se encontraron con los de Hillary y supo que la pesadilla estaba lejos de terminar. David caminó rápidamente por el largo pasillo, la caja de regalo aún apretada con fuerza en su mano, ahora nada más que un objeto sin sentido. La puerta del dormitorio se abrió suavemente. Se agachó, levantando suavemente a su hija de la silla de ruedas a la cama, envolviéndola en la suave colcha. Emma temblaba, su cabello castaño dorado húmedo y pegajoso, todavía con el débil olor a sopa de calabaza. David empapó una toalla en agua tibia y lentamente le limpió el cabello. Su mano tembló al ver su cuero cabelludo enrojecido, manchado y dolorido. Intentó mantener la voz firme, aunque su respiración se hizo pesada. «Papi será suave, Emma. No tengas miedo». Emma apretó los labios, demasiado asustada para gritar. Cuando la toalla tocó una de las manchas rojas, hizo una mueca y susurró suavemente. «Papi, no te enojes con mamá. Si la dejas, me odiará aún más». David se congeló. Su mano se apretó alrededor de la toalla. Se sentó en el borde de la cama, extendiendo la mano para sostener su pequeña mano. Su voz se quebró, baja y pesada. «No, Emma, nada de esto es tu culpa. Soy yo. Yo soy el culpable. Te dejé sola por demasiado tiempo. Te dejé sufrir sola». Las lágrimas cayeron de sus ojos por primera vez en muchos años. Emma parpadeó, viendo esas lágrimas y soltó un débil suspiro, como si estuviera consolada. Se acercó más, apoyando la cabeza contra su pecho, susurrando cansada. «Todo lo que quiero es que estés aquí conmigo». David abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que su pecho se hacía pedazos. Sabía que todo lo terrible de esta noche era solo el comienzo. Mientras tanto, en el piso más bajo de la mansión, otra puerta se cerró de golpe en una habitación privada decorada con caros licores importados. Hillary se paró frente al tocador, sus labios pintados de un rojo intenso, sus ojos aún ardiendo de rabia. Levantó una copa de vino y la arrojó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó bruscamente. ¿David se atreve a elegirla a ella, a una niña lisiada, en lugar de a mí? La voz de Hillary salió en un gruñido áspero, sus ojos fríos y afilados. «Le haré ver cómo es realmente el infierno». Chelsea, la hermana de Hillary, se recostó en un sillón. Era una mujer llamativa, siempre vestida con glamurosos vestidos, pero detrás de su sonrisa acechaba la malicia. Cruzando los brazos, inclinó la cabeza y dijo: «No te preocupes, hermana. Tengo una manera. La prensa no le dejará salirse con la suya. Conocemos a un reportero sensacionalista y con un solo titular sensacional, la reputación de David será arrastrada al fondo». Mark Misinski, el esposo de Chelsea, se paró junto a la ventana, encendiendo un cigarrillo y exhalando una burla en forma de humo. Cree que es intocable, pero la prensa siempre anhela historias dramáticas. Un millonario que abandona a su esposa, maltratando a su hijo, los escándalos así son un festín para los medios. Hillary apretó la mano, sus uñas hundiéndose en la palma. Respiró hondo, luego curvó los labios en una sonrisa fría. «Entonces, empiecen a prepararse. No perderé contra una niña lisiada». En el tranquilo dormitorio de arriba, Emma finalmente se cansó. Sus párpados se volvieron pesados, su respiración se estabilizó.
David se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de su hija hasta que se durmió. Se levantó suavemente y caminó hacia el escritorio cerca de la ventana, abriendo el viejo cuaderno de cuero. Dentro, todavía estaban las palabras manuscritas de su difunta esposa, Michelle, la mujer que había sacrificado su vida para salvar a Emma. Acarició las páginas suavemente. Una ola de doloroso arrepentimiento se levantó dentro de él. Susurró, como si hablara con la esposa que había perdido. Michelle, dejé que nuestra hija sufriera por demasiado tiempo. Prometo que a partir de ahora, nadie volverá a lastimarla. La noche era tarde. Una brisa entró desde el jardín a través de la rendija de la puerta, trayendo consigo el débil aroma a jazmín. Emma se removió un poco en su sueño, pero su sueño no era pacífico. En la oscuridad, una voz tan fría como un cuchillo se filtró por la puerta, siseando en su oído. Lisiada, pronto arrastrarás a tu padre al abismo contigo. Emma se despertó de golpe, el sudor le corría por la frente. Sus ojos se movieron rápidamente, pero la habitación estaba en silencio. Sin embargo, el susurro parecía persistir en el aire. Sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraba al borde de la manta. En la oscuridad, Emma abrazó su almohada con fuerza, su corazón latiendo salvajemente, y por primera vez, entendió que la pesadilla ya no pertenecía solo a sus sueños. La luz de la mañana se derramó a través de los grandes ventanales de la sala de estar. David se sentó en la larga mesa, un periódico recién entregado extendido ante él. Sus ojos se congelaron en el titular de la primera plana. Millonario Rockefeller le da la espalda, abandona a la esposa que se dedicó a cuidar a la hija discapacitada. El rostro de David se puso pálido de repente. Su mano se cerró y golpeó el periódico contra la mesa de madera. El sonido resonó en la habitación, haciendo que el aire, ya pesado, se tensara aún más. Apretando los dientes, gruñó: «Esta es la sucia jugada de Hillary». En la esquina de la habitación, Emma se sentó en silencio en su silla de ruedas. Se había levantado temprano, queriendo bajar a preguntarle algo a su padre, pero cuando vio su ira, solo se pegó más a la pared. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de un momento, reunió su coraje y preguntó suavemente, su voz temblando: «Papá, ¿es por mi culpa que te odian?». David se congeló, levantó la cabeza y miró esos ojos preocupados y brillantes. Rápidamente se acercó, se arrodilló frente a la silla de ruedas y colocó ambas manos sobre los hombros de su hija. Su voz bajó, pero llevaba una firmeza resuelta. «No, tú eres la razón por la que debo mantenerme firme. Nunca más dejaré que nadie te use para destruirme». Emma se mordió el labio. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en su corazón un débil destello parpadeó. Asintió suavemente. Luego se apoyó contra su padre, sintiendo que por primera vez sus brazos eran el lugar más seguro del mundo. Mientras tanto, en un discreto café en el corazón de Manhattan, Hillary se sentó con Chelsea y Mark. Dos nuevas caras estaban en su mesa. Amanda Knox, una abogada joven pero notoriamente astuta, famosa por manejar casos escandalosos y encontrar lagunas en la ley. Sus rasgos eran afilados, su sonrisa fría, sus ojos siempre calculadores. Y Harvey Levin, un periodista sensacionalista veterano que había salpicado innumerables historias sensacionales sobre la élite adinerada. Vestía de forma sencilla, pero su mirada astuta y su sonrisa taimada sugerían que ya podía oler el dinero en este asunto. Harvey levantó su taza de café, tomó un sorbo y luego se rió. Al público le encanta este tipo de historia. Un esposo rico que abandona a una esposa dedicada y una hija discapacitada. Titular perfecto. Rockefeller parecerá un villano sin corazón, mientras que la señora Hillary se detuvo mirando a Hillary con una mirada cargada. Se convertirá en la esposa traicionada, una víctima lamentable. La prensa siempre necesita a alguien así. Chelsea se rió burlonamente mientras se metía un mechón de pelo detrás de la oreja. David es tan ingenuo. No tiene idea de que los medios son más peligrosos que la política misma. Amanda interrumpió, su tono firme. Mi parte es manejar el aspecto legal. Si es necesario, fabricaré pruebas, crearé falsos testimonios. Todo lo que necesito hacer es enfatizar que Emma es discapacitada, y la gente creerá que David descuidó a su hija. Solo con eso es suficiente. Hillary se recostó, una leve sonrisa curvando sus labios. Inhaló profundamente, luego murmuró, como si se lo prometiera a sí misma:
Él la eligió a ella por encima de mí. Bien, veamos cuánto tiempo puede aferrarse a ese trono de poder. Mark, con su habitual tono burlón, agitó una mano. Relájate. Todo Nueva York se volverá contra Rockefeller. Un imperio puede colapsar por un solo artículo. De vuelta en la mansión Rockefeller, David se sentó en silencio junto a Emma. La ira que ardía dentro de él no había disminuido, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Necesitaba pruebas. Necesitaba una forma de proteger tanto a su hija como a su honor. La puerta se abrió suavemente. Patricia Harris, su asistente de toda la vida, entró. Tenía unos 40 años, vestía de forma ordenada. Su rostro era severo, pero sus ojos sinceros. Patricia siempre había sido la que trabajaba en silencio detrás de las escenas, leal y cautelosa. Colocó un grueso archivo en la mesa. Su voz era baja y firme. Jefe, la he estado observando durante mucho tiempo. Esto es lo que puede salvarlos a usted y a Emma. David levantó la vista, sus ojos tensos. ¿Qué encontraste? Patricia no respondió de inmediato. Simplemente empujó el archivo hacia él. Luego dijo lentamente, adentro hay nombres que nunca esperarías. Si decides abrirlo, todo cambiará. No habrá vuelta atrás. David se quedó mirando la portada del archivo. Su corazón latía con fuerza. Su mano tembló ligeramente mientras se estiraba para abrirlo. David abrió el archivo que Patricia había colocado sobre la mesa. La primera página le nubló la vista. Las palabras eran claras. Craig Robinson. Su mano tembló ligeramente. Craig, el hermano de Michelle, su difunta ex esposa. Un hombre que David rara vez había visto debido a la distancia familiar después del funeral. Nunca había imaginado que Craig aparecería en este archivo. Patricia bajó la voz. Deberías reunirte con él. Craig ha presenciado más de lo que crees. David no dudó. Esa tarde, en el tranquilo salón, entró Craig Robinson. Era un hombre de mediana edad, alto y delgado, con un rostro curtido. El tiempo había tallado líneas en ese rostro. Sus ojos profundos llevaban la tristeza de perder a su hermana y algo más, una furia que había sido reprimida durante demasiado tiempo. Craig se sentó, mirando directamente a David. Su voz era ronca, lenta. Me quedé en silencio porque pensé que protegerías a Emma, pero hoy, cuando vi ese artículo, no pude soportarlo más. David, es hora de que protejas a tu hija. David no dijo nada. Craig continuó. Su voz se quebraba más con cada palabra. La visité muchas veces. Vi a Hillary empujar la silla de ruedas de Emma contra la esquina. La oí humillar a la niña. La llamó una carga, una mocosa sin madre, una maldición que trae desgracia. Cada vez, Emma simplemente lo soportaba en silencio. Nunca se atrevió a decírtelo. David bajó la cabeza. Las palabras de Craig le traspasaron el corazón como cuchillas. Murmuró, casi hablando para sí mismo. ¿Dónde estaba yo cuando todo eso sucedió? Desde la escalera, Emma observaba, captando fragmentos de la conversación. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no gritó. Solo se mordió el labio hasta que sangró, su mano agarrando el reposabrazos de su silla de ruedas, luchando por contener los sollozos. Al día siguiente, David fue a la escuela primaria de Emma. Allí conoció a Jane Goodall, la profesora de arte de Emma. Jane era una mujer de unos 30 años, con un rostro amable y ojos firmes. En su escritorio había una pila de dibujos que Emma había hecho en clase. Jane le entregó a David cada uno con cuidado. Una casa cerrada con llave, una niña pequeña de pie detrás de las rejas, la oscuridad cubriéndolo todo. Otro dibujo mostraba a la niña sentada en una silla de ruedas, una figura sombría y oscura cerniéndose detrás de ella. Jane miró directamente a David, su voz firme y deliberada. ¿Te das cuenta de que en todos estos dibujos, Emma nunca ha dibujado a su madrastra con una sonrisa? David se congeló. Su mano tembló al tocar la hoja, todavía manchada de crayón. Levantó la vista hacia Jane. Su voz se quebró. ¿Qué clase de padre he sido para dejar que mi hija viva en el infierno dentro de su propia casa? Jane colocó suavemente su mano sobre la mesa, su tono suave pero firme. Todavía tienes una oportunidad, pero si esperas un día más, Emma dejará de creer en cualquiera. A última hora de la tarde, Patricia regresó con otro testigo. Era un anciano que había vivido durante años en el mismo barrio del Upper East Side,
un viejo vecino de la familia Rockefeller. En su mano sostenía un pequeño USB. Su rostro estaba tenso, su voz inestable. He guardado esto durante meses. Pensé que nadie le creería a un anciano como yo. Pero ahora, viendo todo explotar en los periódicos, no puedo quedarme en silencio. David abrió el USB. En la pantalla apareció el rostro de Hillary, retorcido por la ira. En el video empujó la silla de ruedas de Emma por las escaleras delanteras de la casa. El grito de Emma resonó. Luego la imagen mostró a la niña pequeña cayendo al suelo de ladrillos, sus manos arañando sin poder agarrarse a nada en busca de apoyo. David se quedó paralizado. Sus puños se apretaron hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su rostro se contorsionó de dolor. Sus ojos se pusieron rojos. Desde el otro lado de la habitación, Emma vio el video y estalló en sollozos, enterrando su rostro en los brazos de Patricia. El aire en la habitación se volvió pesado. El vecino colocó el USB en la mesa, su voz firme. Señor Rockefeller, tiene que usar esto. Esa niña ya no puede soportar más. Esa noche, las luces de la oficina editorial de un importante periódico brillaron intensamente. Patricia entró, colocó el USB en el escritorio del editor y lo miró a los ojos con inquebrantable determinación. Es hora de que la máscara se caiga. Mientras tanto, en otro lugar, Hillary descolgó el teléfono y marcó directamente a Harvey. Su voz era tan fría como el acero. Le enseñaré cómo perderlo todo en un solo día. Esa mañana, el tribunal de Manhattan estaba lleno de gente. Frente a las puertas, los reporteros se amontonaban. Las cámaras apuntaban a la larga fila de autos negros. El sonido de los altavoces y el parloteo de los curiosos resonaban en el sofocante aire de verano. El juicio de Rockefeller se había convertido en el centro de atención de toda la ciudad. Dentro de la sala principal, cada asiento en la galería estaba ocupado. En el lado izquierdo, Hillary entró con un vestido de color morado oscuro, su cabello cuidadosamente rizado, sus ojos brillando con falso encanto. Se sentó en la mesa del acusado, con Chelsea y Mark justo a su lado, sus expresiones irradiando una arrogante confianza. Chelsea se inclinó hacia su cuñado, susurrando con una sonrisa astuta. El circo está a punto de comenzar. Mark se cruzó de brazos lanzando una rápida mirada a los reporteros. Los medios se están comiendo esto. Tan pronto como Hillary derrame unas cuantas lágrimas, el público le creerá al instante. Al otro lado del pasillo, David se sentó erguido. Llevaba un traje azul oscuro. Su rostro era severo y frío, aunque sus manos temblaban ligeramente debajo de la mesa. A su lado estaba el abogado Michael Stern, un hombre de mediana edad conocido por su integridad, alguien que rara vez aceptaba casos que involucraban a la élite adinerada, pero esta vez había aceptado. Los ojos agudos de Stern, su voz profunda y firme, y sobre todo, su inquebrantable creencia de que la justicia no se podía comprar, llenaron la sala del tribunal de una sensación de peso. David se volvió para mirar detrás de él. Emma estaba sentada en su silla de ruedas entre los espectadores. La niña llevaba un vestido amarillo pálido. Sus manos agarraban con fuerza las llantas de las ruedas. Sus ojos parpadearon con ansiedad y determinación. Cuando se encontró con la mirada de su padre, Emma apretó los labios y asintió levemente. El mazo golpeó. La jueza Margaret Collins, una mujer de cabello plateado con una presencia severa, habló con firmeza. El tribunal está ahora en sesión. Señor Rockefeller, ¿tiene algo que decir sobre los cargos presentados contra usted? David se levantó. El sonido de las sillas moviéndose se extendió por la habitación. Respiró hondo, su voz fuerte e inquebrantable. Mi hija ha sido abusada por esta mujer y tengo testigos. La habitación zumbó con murmullos. Hillary inmediatamente fingió temblar, agarrándose el pecho. Está mintiendo. Crié a esa niña como si fuera mía. Estuve allí para ella mientras él se enterraba en el trabajo. Su señoría, solo traté de enseñarle respeto y modales. Stern asintió sutilmente hacia Craig. El hombre alto y delgado se levantó, sus ojos rojos. Craig Robinson caminó hacia el estrado de los testigos, su voz pesada de emoción. Soy el hermano de Michelle, la mujer que dio su vida para salvar a Emma durante el naufragio. He visto a Hillary abofetear a Emma, empujar su silla de ruedas contra la pared. Eso no es disciplina, eso es abuso. No permitiré que nadie lastime a mi sobrina por más tiempo. La sala del tribunal se quedó en silencio por unos segundos.
Hillary sonrió con frialdad, su voz aguda. Me está calumniando. Nunca estuvo dentro de mi casa. Stern no le dio tiempo para torcer la historia. Hizo un gesto para que pasara Jane Goodall. La profesora de arte de Emma se acercó, llevando una carpeta de dibujos. Puso los dibujos sobre el escritorio de la jueza. Esto es lo que Emma dibujó en mi clase. La voz de Jane era suave pero firme. Una casa cerrada con llave, una sombra cerniéndose sobre una niña pequeña. En cada dibujo, ni una sola vez pintó a su madrastra con una sonrisa. Su señoría, este es el corazón de una niña atrapada en el miedo. David se sentó, con los ojos fijos en cada cuadro. Su corazón se encogió, susurró, lo suficientemente bajo como para que Stern lo oyera. He sido un padre tan terrible, dejando que mi hija viva en el infierno dentro de su propia casa. Al otro lado de la habitación, Hillary estalló en lágrimas, obligando a sus hombros a temblar, sus lágrimas cayendo en el momento justo. Se ahogó. Eso es solo la imaginación de una niña. La amo, la crié, pero ella inventa historias para separar a sus padres. Usted no entiende. La jueza Collins golpeó el mazo exigiendo orden. Luego se inclinó hacia adelante, mirando a Stern. Llame al siguiente testigo. La atmósfera se volvió pesada. Stern se giró, asintiendo suavemente a Emma. Un murmullo se extendió por la sala del tribunal cuando vieron a la niña pequeña empujar lentamente su silla de ruedas hacia el estrado. Emma temblaba, sus manos agarrando las ruedas con fuerza, su respiración entrecortada. Pero cuando se enfrentó a la jueza, levantó los ojos, su voz era pequeña pero clara, cada palabra cayendo como un peso. Me llamó cometa. Solo quería que mi madrastra me amara. Una ola de silencio se extendió por la sala del tribunal. Los reporteros dejaron de escribir. La audiencia se quedó mirando sin parpadear. El rostro de Hillary se puso pálido. Sus ojos brillaron de pánico. Chelsea rápidamente agarró la mano de su hermana y susurró: «Mantén la calma. No dejes que se note». La jueza Collins miró a David, luego dijo con severidad: «Traigan las pruebas fotográficas de inmediato». Stern asintió. Patricia se levantó de los asientos públicos, caminó hacia adelante y sostuvo un pequeño USB en su mano. Lo colocó en la palma del oficial de la corte. La unidad se conectó a la gran pantalla. Una luz verde parpadeó, cuadro por cuadro preparado para aparecer, y la verdad estaba a punto de ser expuesta. La gran pantalla en la parte delantera de la sala del tribunal se iluminó. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Un débil chirrido resonó. Luego la imagen se enfocó. Una escalera de piedra frente a la mansión Rockefeller. Emma estaba sentada en una silla de ruedas, con la cabeza gacha. Apareció Hillary, su rostro ardiendo de rabia. Luego, la imagen fue demasiado clara para negarla. Ambas manos se empujaron hacia adelante con fuerza. La silla de ruedas se tambaleó y Emma fue lanzada por los escalones. El grito desgarrador de Emma resonó por toda la sala del tribunal, dejando a la habitación congelada. Luego vinieron los sollozos de la niña, temblorosos y crudos, destrozando el silencio. El público contuvo la respiración al unísono. Desde las filas de atrás, algunas voces estallaron, incapaces de contenerse. «Oh, Dios mío, eso es cruel. Una niña discapacitada y aún así hizo eso». Un joven periodista con el pelo desordenado sentado en la primera fila bajó su rostro a su computadora portátil, sus dedos volando por el teclado. En su pantalla, el titular comenzó a tomar forma en negrita. «La malvada madrastra desenmascarada. Rockefeller no se quedará en silencio». Hillary se levantó de un salto, con los ojos saltones, su voz un grito agudo. «¡Mentiras! Todo está editado. Ustedes están conspirando para destruirme». Chelsea agarró la mano de su hermana, su rostro rígido. Intentó hablar, pero su voz temblaba sin control. «Mi hermana, ella solo estaba tratando de disciplinarla. La niña fue insolente. Necesitaba ser corregida». Sus palabras se disolvieron en la creciente tormenta de murmullos de enojo. Mark era diferente. Bajó la cabeza, con los dedos entrelazados con fuerza, el sudor goteando por su frente. Cuando se atrevió a mirar la pantalla, se estremeció. El tono burlón que siempre llevaba se había ido, reemplazado por un miedo que se le clavó en la garganta. La mano de David se cerró firmemente sobre la de Emma. Se inclinó, su voz ronca pero firme. «Ya no estás sola. Ahora estoy aquí». Emma levantó la vista hacia su padre.
Las lágrimas aún caían, pero sus ojos ya no solo tenían pánico. En el fondo, un sentimiento extraño se agitó, una frágil sensación de alivio mezclada con temblor. El mazo golpeó. La jueza Margaret Collins habló con firmeza de acero en su tono, cada palabra cayendo como una orden. Ya basta. Basado en la evidencia de video y el testimonio de los testigos, ordeno que Hillary Clinton, Chelsea Clinton y Mark Mesvinsky sean detenidos en espera de un juicio posterior por cargos de abuso infantil, difamación y conspiración para fabricar información. Todas las personas vinculadas a la campaña de difamación serán responsabilizadas por la ley. Cada uno es sentenciado a varios años de prisión junto con una orden de no contacto con la víctima. Un murmullo se levantó y rápidamente se extinguió. Nora Price, una periodista de un periódico convencional, tecleó un titular en su computadora portátil, allí mismo en la sala del tribunal. Justicia para la chica Rockefeller. La señora Rivera entregó documentos a los guardias, sus movimientos ágiles. Las esposas metálicas se cerraron. Hillary giró la cabeza y le dio a David una última sonrisa delgada, frágil y seca. Nadie se la devolvió. La jueza se inclinó hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de Emma. No dijo nada más, solo asintió levemente. Emma respondió con una mirada apenas perceptible, como un agradecimiento que no se podía decir en voz alta. El mazo golpeó de nuevo, cerrando la sesión. En los escalones laterales, David detuvo la silla de ruedas. Se arrodilló para estar al nivel de su hija, colocando ambas manos sobre las de ella, cálidas y firmes. A partir de ahora, somos solo nosotros dos. Emma miró directamente a los ojos de su padre, sus pupilas tan claras como el cristal. Sonrió con su vestido amarillo, su voz más firme que nunca. Solo te necesito a ti, papá. Patricia puso un abrigo ligero sobre los hombros de Emma y abrochó el cuello. Craig le dio una palmada en el hombro a David, sin necesidad de palabras. Jane se inclinó cerca y susurró, estaré esperando a Emma en la escuela con nuevas acuarelas. Emma se volvió hacia ella. Por favor, traiga las hojas de papel grandes. Por supuesto, sonrió Jane, para que podamos pintar un cielo más grande. En los días que siguieron, David aprendió a ser padre como si estuviera reaprendiendo un idioma olvidado. Se despertaba antes que su alarma, tostaba pan él mismo, ponía mantequilla de maní y mermelada de fresa en la mesa y preguntaba cuál prefería su hija. Emma miró el plato por un momento y luego habló suavemente. Lo quiero con plátano, como solía hacerlo mamá. David abrió el armario y torpemente cortó un plátano. Los trozos desiguales, algunos gruesos, otros delgados. Por primera vez, Emma sonrió débilmente, pero de manera inconfundible. Está bien, papá. Me gusta así. Todas las tardes practicaba empujando su silla de ruedas por Central Park. Los caminos familiares se convirtieron en lecciones de respiración y paciencia. David caminaba justo detrás de ella, sus manos descansando ligeramente en los mangos, dejándola elegir el camino. ¿Quieres cruzar el puente de piedra o volver al prado? Emma pensó por un momento, luego señaló hacia el lago. Es más fresco allí, puedo respirar mejor. Está bien, iremos despacio. Caminaron en silencio por un tiempo, escuchando solo el canto de los pájaros y las ruedas rodando por el camino, hasta que Emma habló. Papá, ¿mamá solía cantarme para dormir? Sí, David tragó con dificultad. Solía cantar You Are My Sunshine. ¿Quieres oírla? Emma asintió. David comenzó suavemente, una línea a la vez, su voz ya no tan firme como antes, pero cálida. Emma se recostó en su silla, con los ojos medio cerrados, su mano relajada. Por la noche, apagaba su teléfono antes de la cena y lo colocaba boca abajo sobre la mesa. Patricia llamaba para organizar su horario, pero él respondía brevemente. Reprograme todas las reuniones de la noche. Priorice el horario de Emma. La voz al otro lado estaba cálida. Sí, señor. Informaré a la junta. Solo quédese con ella. En la escuela, Jane Goodall recibió al padre y a la hija en la puerta de la clase de arte. Entregó un nuevo juego de dibujos. Emma ha pintado el cielo más brillante. Todavía hay sombras, pero ahora hay una ventana abierta. David miró a Emma, que se puso un poco tímida, y murmuró una explicación. Solo lo intenté. No es muy bueno. Es hermoso, dijo David con firmeza, porque es tuyo. En su primera noche leyendo juntos, David eligió un libro de cuentos simple. Se sentó junto a su cama,
Puso la mano de Emma en la página para que pudieran pasarla juntos. Se detuvo en una línea a propósito, esperando su pregunta. Emma levantó la vista. ¿Por qué el osito le tiene miedo a la oscuridad? Tal vez porque lo dejaron en ella por demasiado tiempo, respondió David. Pero mientras alguien le sostenga la mano, la oscuridad ya no da tanto miedo. Emma se quedó en silencio por unos segundos. Si derramo agua en el libro, ¿te enojarás? No. David sonrió suavemente. Lo secaremos y seguiremos leyendo. Una noche, Emma tosió con fuerza por el frío. David se puso de pie en un abrir y cerrar de ojos, trayendo agua tibia y frotándole la espalda. Aprendió a contar de manera constante. 1, 2, 3, para que ella pudiera respirar con el ritmo. Aprendió a notar cuando necesitaba una pausa. ¿Estás bien ahora? Mejor. Emma dudó. ¿Vas a trabajar mañana? Sí, pero solo por la mañana. Por la tarde te llevaré a ver a la señorita Maya. Luego pasaremos por lo de Jane. Emma exhaló aliviada. Por favor, regresa temprano. Otra tarde se detuvieron en el monte Sinaí. Era la primera vez que se reunían con el doctor Anthony Fauci, el neumólogo pediatra con cabello plateado y una voz tranquila. Explicó cuidadosamente el inhalador y los hábitos de respiración. Lo que más importa es que se sienta escuchada, dijo. Su estado mental ayudará a mantener las vías respiratorias estables. David le dio las gracias, anotó cada detalle y preguntó sobre cómo manejar los ataques nocturnos. Emma los observó a ambos, sintiendo que nadie se olvidaba de ella en la conversación. De camino a casa, David no encendió la radio. Compartió algunos pequeños recuerdos de Michelle, evitando la tragedia, de la misma manera que uno abre una ventana lo suficiente como para que entre la luz. En aquel entonces, tu mamá hacía panqueques en forma de estrella. Dijo que cada uno era un deseo. Emma se rió con los ojos muy abiertos. ¿Puedes hacer algunos mañana? Lo intentaré. Pero no puedo prometer que se vean tan bonitos como los de ella. No tienen que ser bonitos. Emma inclinó la cabeza. Solo tienen que ser tuyos. Mientras pasaban por el lago, una ráfaga de viento repentina se llevó la bufanda de Emma. Se sobresaltó, mirando instintivamente hacia ella. David ya se había parado contra el viento, la recogió, la sacudió y se la envolvió de nuevo. No dijo mucho, solo la ató firmemente y le tocó el hombro ligeramente. De ese gesto, Emma entendió que algunas protecciones son silenciosas, pero firmes. Esa noche, David recogió la mesa y lavó los platos, todavía torpe. El agua salpicó, empapando la manga de su camisa. Emma se sentó en la silla de la cocina riendo, su risa ligera y delgada como un hilo. «Necesitas un delantal», dijo. «Y un profesor de cocina», respondió David. «¿Aceptas estudiantes mayores?» Emma apoyó la barbilla, asintiendo. «Cobro en panqueques en forma de estrella». Hubo silencios más largos que las palabras. Emma dibujó otra casa, esta vez con una puerta que se abría al jardín. David se sentó detrás de ella, sin dirigirla, sin corregirla, solo preguntando poco a poco qué quería. Al final, pintó una ventana de amarillo. «Las luces están encendidas para que puedas encontrar el camino a casa», explicó Emma. Esa noche, antes de apagar las luces, David se sentó en el borde de su cama, como si fuera un nuevo ritual. No miró su teléfono, no se apresuró, solo esperó su última pregunta del día. Emma se giró, subió la manta hasta el pecho, miró al techo durante mucho tiempo. Luego lo miró, su voz pequeña pero clara. «Papá, ¿puedo llamarte mi héroe?» David abrió la boca, pero no pudo responder. Su garganta se apretó, sus ojos ardieron. Solo asintió firmemente. Luego se agachó, presionó su mano contra su frente y la mantuvo allí, como una promesa sin palabras. David estalló en lágrimas, pero supo que era el primer paso de Emma para abrir su corazón. David se secó rápidamente la lágrima que aún se aferraba a la comisura de su ojo. Luego acercó una silla al borde de la cama. Ajustó la manta de Emma, atenuó la luz y bajó la voz, como si tuviera miedo de romper algo frágil. «Si quieres, te contaré sobre tu madre, sobre ese día». Emma asintió levemente. Su pequeña mano buscó la de su padre y la sostuvo con fuerza. David respiró hondo, tratando de mantener la respiración firme. Luego comenzó con solo lo que era necesario. «Ese día el mar no se agitó de inmediato», dijo, con los ojos distantes como si viajara en el tiempo. Pero las olas se hicieron más y más altas. La gente se empujaba para agarrar chalecos salvavidas.
Yo estaba torpe. Mis manos temblaban tanto que no podía desabrochar una hebilla. Tu madre estaba extrañamente tranquila. Te puso un sombrero, te envolvió una bufanda, te susurró algo al oído que no pude oír debido al aullido del viento. Emma apretó los labios, su mano se tensó ligeramente. David hizo una pausa por un momento y luego continuó. Solo quedaba un chaleco salvavidas. Traté de agarrarlo para ti, pero antes de que pudiera abrocharlo, el barco se inclinó con fuerza. Entré en pánico, tropezando como un hombre que había perdido el rumbo. Tu madre te sostuvo, me dio una mirada larga y profunda. Luego terminó de abrochar el chaleco para ti. Te colocó en mis brazos y dijo, lo suficientemente lento como para que yo entendiera, vive por mí. La mano de Emma tembló. Soltó una pregunta, su voz quebrándose. ¿Y luego qué pasó, papá? Te sostuve, caí con fuerza contra el costado del barco. Tu madre se resbaló en la cubierta mojada, pero aún así me empujó por detrás para que los dos llegáramos al bote de rescate. No dijo otra palabra. Solo nos miró a ti y a mí como si estuviera dando su última instrucción. Esa mirada, incluso ahora, todavía la veo como un faro que atraviesa la tormenta nocturna. La habitación estaba en silencio. De repente, Emma estalló en lágrimas, enterrando su rostro contra el pecho de su padre. Al principio, sus sollozos fueron contenidos. Luego se soltaron, crudos e incontrolables. Se aferró a él, sus palabras tropezando, pero claras. No soy una maldición. Soy el regalo que mamá dejó. David tembló mientras se agachaba y besaba el cabello de su hija. Presionó su mejilla contra su frente, su voz ronca por las lágrimas. Así es. Eres la luz de tu madre y la mía. Emma lentamente comenzó a calmarse. Su respiración se estabilizó, aunque sus hombros aún temblaban. David la mantuvo abrazada, sin apresurarse a soltarla. Sabía que en este momento, lo que más importaba era simplemente estar allí. No consejos o grandes promesas. Un suave golpe vino a la puerta. David levantó la vista. Patricia Harris estaba en el umbral, su abrigo oscuro aún cubierto de polvo de lluvia, un sobre sellado por la corte en su mano. Habló lo suficientemente bajo como para que la oyeran. Disculpe la interrupción, señor. El tribunal emitirá el veredicto oficial mañana por la mañana. Este es el aviso con el horario y el procedimiento de entrada. David asintió en señal de agradecimiento, sin levantar la mano del hombro de su hija. Hizo una señal con los ojos y Patricia entendió. Colocó el sobre en la mesa junto a la lámpara, bajando la voz. Traeré el auto temprano mañana. Emma puede entrar por la parte de atrás para evitar a las cámaras de la prensa. Gracias, respondió David. Esta noche, déjenos tener nuestra paz. La puerta se cerró suavemente. Emma levantó la cara, sus ojos aún húmedos. David le agarró la mano con firmeza, su voz deliberada, cada palabra cayendo como un voto cuidadosamente sopesado. No importa cuál sea el resultado, te protegeré. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Emma suavemente. Por supuesto que lo tengo, sonrió David, mitad triste, mitad cálido. Pero tener miedo no significa retroceder. Mañana por la mañana iremos juntos. Todo lo que tienes que hacer es sostenerme la mano. Emma dio una pequeña sonrisa a través de sus lágrimas, como la luz del sol que se abre después de la lluvia. Se subió la manta hasta el pecho, con los ojos fijos en la mano de su padre, que descansaba en el borde de la cama. Entonces, ahora puedo dormir, susurró. El faro está aquí mismo. David atenuó las luces, dejando solo un débil resplandor en la mesita de noche. Se quedó allí durante mucho tiempo, escuchando su respiración estabilizarse. Luego, finalmente, se levantó y recogió el sobre. Lo abrió, escaneando rápidamente los avisos, verificando los horarios, los números de asiento, las reglas de seguridad. Todo estaba claro, incluso la lista de reporteros a los que se les había emitido pases de prensa. David dobló los papeles, los metió en el cajón y giró la llave suavemente, como si estuviera encerrando una preocupación. El pasillo exterior estaba en silencio, solo el zumbido del aire acondicionado de fondo. David abrió la puerta para llamar a Patricia de nuevo para las instrucciones finales de la mañana. Se congeló en el umbral. En el otro extremo del pasillo, un hombre estaba agachado, fingiendo atarse el zapato, pero se inclinaba hacia ellos durante demasiado tiempo. Cuando finalmente levantó la vista, se apresuró a esconder una pequeña cámara detrás de su espalda. Luego ofreció una sonrisa inocente. David conocía esa sonrisa. Riley Grant,
un paparazzi autónomo que a menudo trabajaba con periódicos sensacionalistas, nervudo y rápido como un gato, famoso por aparecer exactamente donde no debía. Agitó la mano, su voz goteando con falso encanto. Solo pasaba por aquí, señor Rockefeller. Noche tranquila aquí. Este es un piso privado, respondió David secamente, su tono tan frío como una puerta que se cierra de golpe. Usted conoce las reglas. Riley se encogió de hombros, sacando su teléfono como para revisar su calendario. Su pulgar se deslizó con velocidad, y por una fracción de segundo, el titular iluminó su pantalla. Noche exclusiva de padre e hija antes del veredicto. Luego se guardó el teléfono en el bolsillo y se alejó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. David se quedó quieto, su mano en el pomo de la puerta, sopesando si llamar a seguridad o preservar la paz para Emma. Eligió lo último. La puerta se cerró, el cerrojo hizo clic suavemente. De vuelta en la silla, David se calmó contando respiraciones, la misma técnica que el doctor Fauci le había enseñado a Emma. Sacó una hoja de papel en blanco y escribió un recordatorio para sí mismo. Mañana por la mañana, usar la salida trasera, mantener a Emma al alcance, mirarla a ella, no a las cámaras. Dobló la nota y se la metió en el bolsillo, como una pequeña brújula. Luego se agachó para echar un último vistazo. Emma dormía profundamente, una leve sonrisa aún tocando sus labios. El faro, susurró, no está en el mar, está aquí mismo, en mis manos. La luz se atenuó, la ciudad de afuera aún brillaba, las bocinas aún sonaban, la prensa todavía giraba en torno a las noticias de última hora. Dentro de la pequeña habitación, padre e hija yacían en un raro silencio, como si estuvieran en el borde de la orilla después de una tormenta. En algún lugar del pasillo, Riley ya había enviado la primera foto, junto con una nota a su editor. Se podría vender por la mañana. Familia antes del veredicto. La batalla por la justicia casi había terminado, pero la lucha de Emma por la fe apenas había comenzado. Temprano en la mañana, David le puso un abrigo a Emma y empujó su silla de ruedas por el pasillo tranquilo. Patricia caminó delante para abrir la puerta trasera suavemente, recordándole que respirara constantemente, tal como el doctor le había indicado. Emma asintió, apretó su agarre en el reposabrazos y mantuvo sus ojos fijos al frente. Pasaron por el garaje, tomaron el ascensor de servicio y evitaron la fila de cámaras que esperaban en la parte de adelante. Dentro de la sala del tribunal, la jueza Margaret Collins ya estaba sentada en lo alto del estrado, su expresión tranquila. La secretaria del tribunal, la señora Rivera, revisó la lista y golpeó ligeramente su libreta. Los oficiales de seguridad escoltaron a los acusados. El tintineo de las esposas fue amortiguado pero firme. Hillary mantuvo la barbilla en alto, aunque sus ojos se movían nerviosamente. Chelsea intentó parecer serena. Mark se paró un poco detrás, con los hombros encorvados. David colocó su mano en el hombro de Emma, señalando que estaba allí. Ella respiró hondo y asintió levemente. Craig se sentó en la sección de testigos, con las manos entrelazadas. Jane se sentó a su lado, acunando la cartera de bocetos de Emma como si fuera algo frágil. El mazo golpeó 3 veces. La voz de la jueza fue baja y firme, sin una sola palabra desperdiciada. Después de revisar la evidencia fotográfica, los testimonios de los testigos y los argumentos presentados, el tribunal dictamina lo siguiente. Hillary Clinton es declarada culpable de abuso infantil, difamación y conspiración para fabricar información. Chelsea Clinton y Mark Mesvinsky son declarados cómplices en la difamación y en la ocultación de pruebas. Todas las personas vinculadas a la campaña de difamación serán responsables ante la ley. Cada uno es sentenciado a varios años de prisión, junto con una orden de no contacto con la víctima. Un murmullo se levantó y se extinguió rápidamente. Nora Price, una periodista de un periódico convencional, tecleó un titular en su computadora portátil, allí mismo en la sala del tribunal. Justicia para la chica Rockefeller. La señora Rivera entregó documentos a los guardias, sus movimientos ágiles. Las esposas se cerraron. Hillary giró la cabeza y le dio a David una última sonrisa, quebradiza y seca. Nadie se la devolvió. La jueza se inclinó hacia adelante, sus ojos se encontraron con los de Emma. No dijo nada más, solo asintió levemente. Emma respondió con la mirada más débil,
como un gracias que no podía ser dicho en voz alta. El mazo golpeó de nuevo, cerrando la sesión. En los escalones laterales, David detuvo la silla de ruedas. Se arrodilló sobre una rodilla para estar al nivel de su hija, colocando ambas manos sobre las de ella, cálidas y firmes. A partir de ahora, somos solo nosotros dos. Emma miró directamente a los ojos de su padre, sus pupilas claras como el cristal. Sonrió con su vestido amarillo, su voz más firme que nunca. Solo te necesito a ti, papá. Patricia puso un abrigo ligero sobre los hombros de Emma y abrochó el cuello. Craig le dio una palmada en el hombro a David, sin necesidad de palabras. Jane se inclinó cerca y susurró: «Estaré esperando a Emma en la escuela, con nuevas acuarelas». Emma se volvió hacia ella. «Por favor, traiga las hojas de papel grandes». «Por supuesto», sonrió Jane, «para que podamos pintar un cielo más grande». En los días que siguieron, el teléfono de David sonó menos a menudo. Por las noches, notificaba a la junta directiva con anticipación, luego firmaba para reducir las reuniones fuera del horario laboral. Por las mañanas, él y Emma comían tostadas juntos con rodajas de plátano, más uniformemente cortadas que antes. Mientras untaba la mantequilla, Emma inclinó la cabeza para comprobar. «Todo bien, estás mejorando en esto». «Mi maestra es estricta», respondió David. «Se llama Emma». Esa tarde, padre e hija pasaron una hora pintando. David pintó terriblemente, pero estaba ansioso por preguntar sobre la mezcla de colores. Emma explicó pacientemente: «Solo mezcla azul con blanco, pero agrega un poco de amarillo para que sea más cálido». David siguió sus instrucciones, luego se sorprendió cuando el cielo en su lienzo se suavizó de repente. «Parece Central Park al atardecer», susurró. «Porque alguien está empujando la silla de ruedas de manera tan constante», respondió Emma con una sonrisa en sus ojos. Esa noche, David le leyó un cuento antes de dormir. Cuando Emma preguntó por qué el oso del libro se paró en medio del bosque sin miedo, David hizo una pausa por un momento antes de responder: «Porque conoce el camino a casa». Emma miró a los ojos de su padre. «¿Y yo? Tú tienes el mapa aquí mismo». David puso su mano en el pecho. «Cada noche dibujamos una línea más». Todavía se reunían con Maya Lewis todas las semanas. Maya le enseñó a Emma a ponerle nombres a sus sentimientos, a hacer una pausa cuando el miedo surgía. En la sala de terapia, Emma escribió en un pequeño trozo de papel: «Miedo a la oscuridad, llámalo la gran sombra». Luego dobló el papel y lo puso en una caja. Maya habló con una voz tan ligera como al levantar una hoja: «No te estás encerrando, solo lo estás poniendo donde puedes controlarlo». También regresaron al Monte Sinaí para reunirse con el Dr. Anthony Fauci para las actualizaciones del plan de tratamiento. Miró el diario de respiración que David llevaba y asintió con aprobación. «Ritmo constante, menos tos por la noche. Muy bien». David respondió brevemente: «Gracias, doctor. Seguiremos con el horario». Emma levantó la mano en un saludo de niña. «Me esforzaré más». Un fin de semana por la noche, David intentó hacer panqueques en forma de estrella como había prometido. La masa se derramó por los bordes del molde, la estrella salió torcida, el resultado ladeado. Emma aún se rió como si hubiera presenciado magia. «Es hermoso porque no es perfecto. Se parece más al cielo real». David apoyó la barbilla en la mano, mirando la sartén desordenada y suspiró. «No conozco ninguna magia, excepto voltear panqueques. La magia es que estás de pie junto a la estufa», dijo Emma. «Eso es suficiente». También aprendió a permanecer en silencio en los momentos adecuados. Cuando Emma se sentaba sola durante demasiado tiempo, David se acercaba pero no la presionaba con preguntas. Se sentaba en el suelo, la espalda apoyada contra el marco de la cama, poniendo un osito de peluche en sus rodillas. Un rato después, Emma se acercó en su propia silla de ruedas. «Acabo de terminar de dibujar una ventana nueva», susurró. «Esta da al jardín». David asintió. «Mañana iremos al jardín temprano, al amanecer». El cielo aún estaba rayado con la oscuridad. David le puso un suéter a Emma sobre los hombros y empujó su silla de ruedas hacia el porche trasero. La hierba estaba húmeda por el rocío. El aire estaba fresco. No describió nada, solo se paró detrás de ella, con las manos firmemente en los mangos, escuchando su respiración constante. Emma tomó la mano de su padre, sus pequeños dedos encajando perfectamente entre los de él. «Papá, hoy el cielo es tan brillante.
Sí, sonrió David. La luz llegó justo a tiempo. Se quedaron así durante mucho tiempo. David vio el primer rayo de luz solar arrastrarse sobre el techo. Luego inclinó ligeramente la cabeza y susurró, como si hablara con alguien que estaba a su lado y que solo él podía ver. Michelle, lo hice y nunca volveré a soltarla. Emma levantó la vista. Sus ojos reflejaban un tramo pálido del cielo. Apoyó el hombro contra la silla, su voz suave pero segura. Papá, creo que mamá está aquí con nosotros. Nadie les respondió, pero la brisa se agitó a través de las hojas. Una sola hoja cayó en la palma de Emma, ligera como un toque. Ella se rió y se la mostró a su padre. David no habló, solo apretó su mano con más fuerza. La luz del sol se extendió, iluminando ambos rostros. El comienzo de un nuevo viaje. Ese momento no fue solo el punto de quiebre de una fiesta, sino también la frontera entre la oscuridad y la luz. Una niña frágil había sido humillada y un padre finalmente eligió ponerse del lado de la justicia. La historia terminó con el mensaje de que Story for Heart siempre ha creído que los malvados serán castigados, los buenos serán recompensados. La crueldad puede esconderse debajo de las apariencias glamorosas, pero la verdad y el amor perduran mucho más allá de cada plan. Cuando el padre dijo, a partir de ahora, somos solo nosotros, no fue solo una promesa de responsabilidad, sino también la línea de meta de un viaje de redención y el comienzo de historias sinceras, historias de sanación que queremos compartir. ¿Qué detalle te conmovió más? ¿La súplica entre lágrimas de «mamá está demasiado caliente» o la tranquila mano sostenida al amanecer final de padre e hija? Si hubieras estado en esa habitación ese día, ¿qué habrías hecho al enfrentarte a la injusticia justo delante de tus ojos? En tu opinión, ¿qué ayuda realmente a un niño a superar el miedo de larga duración? ¿El castigo de la ley o la presencia constante del amor todos los días? ¿Cómo te sientes hoy? Si tu día ha sido agotador, recuerda que siempre hay personas dispuestas a estar a tu lado. ¿Has comido bien? ¿Has podido descansar temprano? Deja que Story for Heart siga caminando contigo, contando más historias de sanación para que cada noche pasemos por la oscuridad juntos con una pequeña luz. ¿Con qué tema te gustaría que continuáramos? ¿El vínculo entre padre e hija, el coraje de los niños o los momentos en que la justicia se impone? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por estar aquí con nosotros, manteniendo los corazones cálidos a través de historias sinceras, historias que realmente conmueven el alma.